Bienvenidos familia, qué alegría tenerlos hoy en domingo. Saludamos también a las personas que nos están acompañando por la transmisión. Gracias por conectarse, gracias a ustedes por estar aquí hoy en domingo. Des un aplauso por venir a la iglesia. Es maravilloso. Es maravilloso poder compartir en domingo aquí en casa todos juntos, escuchar una palabra del Señor, y gracias por disponerte a venir a escuchar un mensaje de parte del Señor. Yo solo voy a ser su instrumento para compartir con ustedes, pero es una palabra que el Señor quiere hablar en sus corazones. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Valeria, soy la pastora aquí de Ágape. Junto a mi esposo Andrés pastoreamos esta comunidad y bueno, hoy, como les dije, tengo el privilegio de compartir este mensaje con ustedes. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de la serie que estamos viendo este mes, que se llama Dios en lo ordinario, y comenzamos el domingo pasado a estudiar el libro de Ruth. Si tú nunca has abierto tu Biblia en el libro de Ruth, estos meses vas a tener la oportunidad de estudiarlo y vamos a tener la oportunidad de estudiarlos juntos. Y el domingo, más bien esta serie se trata de aprender a ver a Dios y los milagros de Dios en las circunstancias naturales de nuestra vida, en el día a día, en lo común y corriente, porque Dios también actúa en nuestras circunstancias naturales. Dios no solo hace milagros extraordinarios, sino que Él también nos muestra su amor y su bondad en nuestro día a día. Y si te perdiste el domingo pasado, déjame como ponerte un poco de contexto de lo que está sucediendo en el libro de Ruth. Ruth nos cuenta la historia de una familia común y corriente, compuesta por 4 personas: un papá, 2 hijos y una mamá que se llama Noemí. Esta familia vive en Belén, pero resulta que a Belén llegó una hambruna. Así que esta familia decide irse de ahí y establecerse en una ciudad llamada Moab. Pero resulta que fue un grave error, porque Dios le había dicho a su pueblo, a los israelitas, que no se juntaran con esta gente, porque era un pueblo que se había producido a raíz de relaciones incestuosas. En ese pueblo adoraban a dioses falsos, sacrificaban a niños, hacían muchas cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? No se junten con esa gente. Pero aún así esta familia fue y se estableció en esta ciudad. Los hijos se casaron con unas mujeres moabitas, llamadas una Orfa y la otra Ruth. Pero pasado el tiempo, el papá y los 2 hijos mueren. Así que Noemí, la mamá, se encuentra sola en una ciudad que no es la de ella, así que decide volver nuevamente a su ciudad natal, Belén. Una de sus nueras decide quedarse, Orfa decide quedarse, y la otra decide acompañarla. Ruth la acompaña, le dice, sabes, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así que estas mujeres se devuelven a Belén. Y sabes, este es un inicio muy desgarrador para una historia. Empieza con drama, empieza con tristeza, tiene un inicio muy fuerte. En el capítulo 1, que les acabo como de resumir, vemos pérdida, vemos angustia, vemos desamor. Y lo que aprendíamos el domingo pasado era que para llegar al lugar correcto necesitas salir del lugar equivocado. Para llegar a Belén, donde está la bendición, necesitas salir del lugar equivocado, como hicieron estas mujeres. Y tal vez algunos de ustedes en esta mañana estén en un lugar doloroso, en un lugar de angustia, estén pasando por una situación complicada, una situación confusa, una situación de dolor, y quieren salir de este lugar para ir a un lugar de paz, para ir a un lugar de tranquilidad, para ir a un lugar donde puedas ver la bendición de Dios. Y para ti y para mí la buena noticia es que hoy estamos pasando la página. Hoy estamos acabando el capítulo 1 y vamos a iniciar el capítulo de Dios, donde vas a encontrar buenas noticias para tu vida. Y no sé para quién sea esto, pero metafóricamente hablando, creo que Dios hoy quiere pasar la página en la vida de muchas personas aquí, en muchas de las que nos están escuchando. Tal vez hoy te encuentras en ese capítulo 1 de dolor, de angustia, de preocupación, de ansiedad, de depresión, pero Dios hoy quiere pasar la página e ir a un nuevo capítulo. Por eso hoy vamos a estar estudiando el capítulo 2
de Ruth. Pero antes de entrar a la historia, déjame contarte una historia que escuché alguna vez. Y resulta que en un pueblo de Estados Unidos, por allá en los años 50, los miembros de un coro, eran 15 personas, esos miembros de un coro fueron citados en su iglesia a las 7:20 de la noche. Ellos fueron citados, pero por diferentes razones, cada uno por una razón diferente, coincidencialmente llegaron tarde. No llegaron justo a la hora que habían sido citados, que era a las 7:20, sino que no llegaron a tiempo. Y justo a las 7:25, 5 minutos después de la hora que fueron citados, que nunca llegaron, la iglesia estalló. Por un fallo en la calefacción, la iglesia estalló. Estos 15 miembros del coro se salvaron por coincidencias de la vida, porque por coincidencia ninguno llegó a tiempo y justo 5 minutos después la iglesia estalló. Y no sé si tú tienes alguna historia de alguna coincidencia que te haya pasado en la vida, alguna casualidad de la vida que terminó en una bendición. Tal vez la tienes, no sé, tal vez conociste a tu pareja, a la que es hoy tu esposo o tu esposa, por una coincidencia o una casualidad de la vida. Tal vez el trabajo que tienes hoy lo conseguiste por mera casualidad de la vida. Yo hoy conocí a André pues hace mucho tiempo por una casualidad de la vida. Su equipo de baloncesto ganó, mi equipo de baloncesto ganó, mi equipo nunca había ganado. Esa fue la primera y última vez que ganamos, pero justo ganamos ese año y justo el equipo de André ganó y nos pudimos conocer. Entonces sé que tal vez tú tengas alguna historia de casualidad porque nos pasa. La vida está llena de casualidades. Por eso he titulado mi mensaje de hoy, Casualidades Divinas. Vivimos de casualidades y vamos a ahondar un poquito en este tema leyendo la historia de Ruth porque tiene mucho para enseñarnos. Vamos a Ruth capítulo 2. Para este momento, Ruth y Noemí, la nuera y la suegra, ya estaban en Belén, pero no tenían casa, no tenían familia, no tenían dinero, no tenían protección, no tenían absolutamente nada. Estaban sufriendo en ese momento. Y dice Ruth 2 del 1 al 3. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz. Diga conmigo, Boz. Que era pariente de Elimelec, el esposo de Noemí. Y Boz es súper importante en nuestra historia porque es nuestro protagonista masculino. Si esto fuera una película, Ruth sería nuestra protagonista y Boz sería nuestro protagonista masculino. ¿Y por qué es importante Boz? Tengan a Boz ahí en su mente, porque en ese tiempo el hombre que podía redimir a una viuda era su pariente más cercano. Y aquí vemos que Boz era pariente. Así que Boz tenía la capacidad de redimir a esta mujer viuda, de poderle dar una nueva familia, de poderle dar un hogar, de poderle dar una descendencia, de poderle darle provisión. Boz tenía esa capacidad, era su salvador, era el salvador de Ruth. Por eso tengan muy presente a Boz ahí. Dice, y sucedió que Ruth la moabita dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le agrade. Anda, hija mía, respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a espigar en el campo detrás de los segadores. Y aquí hay que entender algo. Lo que estaba haciendo Ruth se llamaba en ese tiempo espigar. Era algo que en ese tiempo se practicaba. ¿Y qué quiere decir espigar? Eso lo podemos leer en Levíticos 19, del verso 9 al 10. Yo se los voy a resumir. En aquel tiempo, Dios le dijo a su pueblo que cuando estuvieran cosechando, cuando estuvieran recogiendo las cosechas de su campo, lo que se les cayera al piso, lo dejaran ahí. Si se les caía un poco de grano, un poco de trigo, no lo podían recoger, para que las viudas, los pobres y los huérfanos pudieran recoger eso y pudieran tener alimento. Esa era la forma de Dios en ese tiempo de hacerles el milagro de provisión a esta gente que no tenían nada. Esa era su forma de proveerles el alimento. Esa era la forma de Dios de decir, ¿sabes? Yo quiero cuidar a esas personas que no tienen lo que otros tienen. Yo quiero cuidar a estas personas que tienen esa carencia de provisión. Entonces, eso era lo que estaba haciendo Ruth. Ruth fue al campo a recoger
lo que se le caían a los trabajadores de esos campos. Ella recogía para poder tener su propio alimento y poder alimentar a su suegra. Sigue diciendo Ruth 2:3, y dio la casualidad que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Ruth no sabía que Booz era su salvador. Ella llegó de casualidad, no lo planeó, no fue intencional, no ideó un plan maestro para llegar. Llegó de casualidad. Otras versiones dicen, y resultó. Otra dice, y tuvo la suerte. Otra dice, y aconteció. Y esta versión que estamos leyendo dice, y dio la casualidad. Todos repitan conmigo, casualidad. Dile de al lado, casualidad. Y quiero detenerme en esta palabra porque creo que ella encierra lo que tiene este capítulo 2 para enseñarnos. Y cuando yo leo, dio la casualidad, siento que Dios arriba está picando el ojo como, casualidad, casualidad. Yo me imagino que Dios está haciendo ese gesto cuando leemos esta palabra casualidad. Y André mencionó el domingo pasado que en la historia de Ruth, si tienes la oportunidad de leer todo el libro de Ruth, te vas a dar cuenta que Dios en este libro, en esta historia, Él no hace milagros extraordinarios. Él no abre el mar, Él no hace descender fuego del cielo, Él no hay zarza ardiente, no hay la multiplicación inexplicable de 5 panes y 2 peces, no hay esta clase de milagros. Vemos milagros de Dios en las circunstancias naturales de nuestra vida, en lo que nosotros llamamos casualidad. Y te digo esto para que puedas entender o para que te lleves en tu corazón que Dios usa circunstancias naturales para realizar sus planes sobrenaturales. Dios no siempre usa el mar rojo para realizar sus planes sobrenaturales. Él usa circunstancias naturales, comunes y corrientes de la vida para realizar su plan sobrenatural. Él usa esas casualidades, esas coincidencias que nosotros vemos para realizar su plan en tu vida y en mi vida. El problema es que a veces estamos siempre esperando algo wow, algo sorprendente, que nos perdemos de vista estos milagros que Dios hace en nuestra vida común y corriente. Y eso es lo que el libro de Ruth, este capítulo, nos habla. Dios usa esos sucesos que tú crees para bien o para mal y los hace cooperar para tu bien. Dios usa esto y a esto es a lo que le llamamos la providencia de Dios. No sé si tú has escuchado esa palabra, pero Ruth vio en su vida la providencia de Dios, el poder providencial de Dios en su vida. Y estoy seguro que todos aquí, si nos ponemos a recapitular, hemos visto la providencia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es la providencia de Dios? Te puedes estar preguntando, no sé, nunca he escuchado eso. La providencia de Dios es que Él usa todas nuestras circunstancias, las buenas, las malas, para conducirnos a una bendición. Él usa todo lo que sucede a nuestro alrededor, nuestras malas decisiones, nuestras buenas decisiones, las heridas que nos causaron, las heridas que hemos causado, para eso conducirnos a un bien mayor, a una bendición en nuestra vida. Es creer que vivimos de casualidad en casualidad, pero de verdad vivimos en el poder providencial de Dios, que actúa para el bien de sus hijos amados. Tú hoy en esta mañana debes creer que el poder providencial de Dios está en tu vida, que Él, todo lo que sucede a tu alrededor, Él al final lo va a usar para llevarte a una bendición. Nuestra tarea es abrir los ojos para ver esa bendición, para no perdérnosla. Y hay un verso en la Biblia que nos resume claramente la providencia de Dios, que muchos han dicho, que muchos no sabemos, pero tal vez no lo habíamos visto de esta manera, y es Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta es la providencia de Dios. Él trabaja en nuestras circunstancias, buenas o malas, para llevarnos
a la bendición. Estoy seguro que ahora que te dije este verso, vas a poder recordar esos momentos en que has visto la mano de Dios en tus circunstancias, en cosas que tú creías casualidad, pero hoy puedes entender que ese fue Dios actuando a través de esa circunstancia en tu vida. Entonces me gustaría compartirte tres pensamientos o tres conclusiones a las cuales pude llegar leyendo este capítulo 2 de Ruth, sobre la providencia de Dios y sobre cómo Él quiere actuar en nuestra vida en circunstancias naturales. El primer pensamiento que me encantaría compartir contigo es que confianza es la clave. Confianza es la clave. No sé si con lo poco que te he contado hasta este momento de la historia de Ruth, tú te has puesto a pensar, ¿por qué llegó Ruth a conocerse casualmente, coincidencialmente con vos? ¿Por qué? ¿Por qué ella llegó coincidencialmente a ese campo donde iba a conocer a la persona que era su Salvador? Tenemos una pista retrocediendo un poco en Ruth 1:9. Resulta que Noemí, su suegra, hizo una oración por Ruth. Ruth 1:9 dice: le está hablando a sus nueras, vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Esta fue una oración que Noemí hizo por su nuera. Que el Señor te bendiga con un nuevo matrimonio. Yo creo que ese era el anhelo de ella en posición de suegra. Señor, dale un nuevo esposo a mi nuera que ha sido tan buena. Señor, bendícela, dale una familia. Yo creo que esa era su oración todos los días. Cada vez que veía a Ruth, ella le oraba al Señor y decía: Señor, dale un nuevo esposo, dale un nuevo esposo. Era su oración. Y sabes, aquí las personas que estén solteras, es sabio orar por tu futuro esposo. Noemí no conocía a vos, no sabía lo que iba a pasar, pero ella oraba por el esposo, por un próximo esposo para su nuera. Si tú estás soltero, es sabio que ores por tu futura esposa, por tu futura esposa. Yo recuerdo muchas veces a mi mamá orando por mi futuro esposo. Ella oraba siempre por mi esposo y por la esposa de mi hermano. Era una oración constante en su vida, y dio la casualidad que por allá en 2012 conocí a la persona que hoy es mi esposo y que es una bendición de hombre. Yo le agradezco las oraciones a mi mamá, pero vale la pena. Es sabio orar. Ese trabajo que tú anhelas, es sabio que ores por ese trabajo. Es sabio que pongas tu confianza en el Señor y que ores a Él. No importa qué tan grande sea tu problema, de pronto es una situación complicada, que de verdad necesitas el milagro de Dios, o tal vez es una situación pequeña, tranquila de la vida, y también vale la pena orar y poner tu confianza en el Señor en ese tema. Porque tenemos que recordar que cada vez que ponemos nuestra confianza en oración a Dios, Él escucha. Dios está escuchando. A Dios le importa lo que a ti te importa. Y si a ti te importa esa situación, por más pequeña o trivial que parezca, a Él también le importa. Y cuando confiamos en Él y oramos, da la casualidad que Dios actúa y hace lo que solo Él sabe y puede hacer. Confiemos en el Señor, pongamos nuestros asuntos en sus manos, porque así como a Noemí, Dios le respondió esta oración como una casualidad. Entonces, confiemos. Confianza es la clave. Confianza en el Señor es la clave para ver su poder providencial. Si quieres que las cosas actúen a tu favor, las buenas o las malas, necesitas confiar en el Señor. Necesitas empezar a poner tu confianza en oración del Señor, y estoy seguro que podrás ver ese poder providencial que Ruth vio en su vida. Tal vez gracias a la oración de esta suegra, Ruth pudo conocer a su Salvador. El segundo pensamiento que me encantaría compartirte es que fidelidad es importante. Fidelidad es súper importante. Si recordamos en el verso que leímos al principio, vemos que a Ruth nadie le obligó a ir a trabajar. O sea, ella no le dijeron, ve a trabajar, no seas floja, ve a trabajar. No, ella simplemente dijo, ¿sabes qué? Estoy en una situación complicada.
necesito hacer algo al respecto. Necesito ser responsable y si esta es la situación en la que estoy, necesito hacer algo. Ella fue fiel en su condición de no tener hogar, de no tener provisión. Ella fue fiel en esa situación. Y además, si nos vamos un poquito al contexto de aquel tiempo, las viudas en ese tiempo, ellas eran rechazadas. Y muchas de ellas recurrían a la prostitución para poder pagar sus cuentas, para poder tener alimento, porque eran rechazadas. Y Ruth pudo haber tomado esa decisión. No juzgamos a las viudas en ese tiempo que tomaron esa decisión. Estaban en una situación complicada, pero Ruth decidió ser fiel al Señor, honrarlo y tomar la mejor decisión que lo honrara a Él. Y esa fidelidad en ella dijo, ¿sabes qué? Voy a trabajar. Y eso la llevó casualmente al campo donde iba a conocer más adelante a su Salvador. Fidelidad es importante. Si leemos en Ruth del verso 5 al 9, dice, Boaz está diciendo, ¿de quién es esa joven? Preguntó Boaz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que vino de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde la mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Boaz se le acerca a Ruth y le dice, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ven a donde están las vasijas y bebe el agua que los criados hayan sacado. La fidelidad de Ruth, las circunstancias, su responsabilidad, movió el corazón de este hombre. Él la vio trabajando, él la vio siendo fiel en esta situación que estaba pasando. Tal vez una mujer bonita en ese tiempo, joven, que hacía ahí recogiendo espigas, ¿por qué no estaba casada? Eso debió conmover el corazón de este hombre y la protegió, y la amó, y la cuidó, y se aseguró que nadie la molestara. Le dio un lugar para trabajar, le dio comida, le dio más, le dio agua. Su fidelidad conmovió el corazón de Dios. Y cuando nosotros somos fieles en cualquier sea nuestra situación, nuestro contexto, eso también mueve el corazón de nuestro Dios. Cuando somos fieles en lo poco, cuando somos fieles en nuestra situación, el Señor nos va a poner en más. Él nos va a exaltar, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger, así como vos estaba haciendo con Ruth. La cuidó, la protegió, le proveyó más. Porque fidelidad es completamente importante. Si tú estás esperando que las cosas a tu alrededor actúen para tu bien, mientras esperas, sé fiel en donde estás. ¿Estás esperando ese trabajo? Sé fiel ahora que tal vez no tienes. Capacítate, estudia, ve y entrega tus hojas de vida. ¿Estás esperando a la persona que va a ser tu esposo o tu esposa? ¿Estás soltera? Pues en este tiempo, sana tu corazón, trabaja tu carácter, crece en intimidad con el Señor. Ven a la iglesia, tal vez te lo encuentras aquí, no te quedes los domingos en tu casa, ven a la iglesia, pero sé fiel mientras esperas esa casualidad de parte de Dios que te va a conducir a un bien, porque fidelidad es completamente importante. ¿Quieres que todo lo malo y todo lo bueno trabaje a tu favor para obtener una bendición? Sé fiel en lo poco, porque en lo mucho el Señor te pondrá. Y el último pensamiento que me encantaría compartir contigo de este capítulo 2 de Ruth es: mi pasado no me define. Mi pasado no me define. Tu pasado no te define. Y aquí debo confesarles algo con lo que lucho muchísimo. Y es que yo tiendo mucho a repetirme esta frase. Lo he hecho por muchos años y me la he creído. Yo siempre me digo que yo tengo mala suerte. Yo soy de malas. Si algo malo tiene que pasar, me va a pasar a mí. Desde el colegio es algo que tengo pensado. Mi apellido es Garcés. La G siempre estaba en la mitad de la lista. Siempre era como la número 10. Y cuando le preguntaban a un compañero, dime un número, el 10. Siempre era el 10, el 9, y yo siempre era el 10 o el 9. A mí siempre me preguntaban, a mí siempre me revisaban la tarea cuando no hacía la tarea.
ese día me la revisaban a mí en el colegio, en la universidad. Siempre he tenido como este pensamiento de yo soy de malas. De hecho, cuando tengo que hacer alguna vuelta, alguna cosa, yo siempre le digo a André, ve tú. André, ve tú, habla tú. A ti sí te atienden, a ti sí te colaboran, a ti sí te hacen el descuento, a mí no. Ve tú, ve tú. Yo siempre lo pongo a él a que dé la cara porque de verdad siento que yo soy de malas, que a mí me pasa lo malo. Pero tengo este pensamiento porque yo me conozco, porque sé cuáles son mis defectos, porque sé las malas decisiones que he tomado hasta el día de hoy, porque yo sé a veces esos pensamientos malos que tengo, porque yo a veces sé, porque sé más bien lo que siente en mi corazón que a veces no es tan bueno y eso me descalifica y eso me hace pensar, yo soy tan mala, no me deberían pasar cosas buenas, que le pasen a los que son buenos, pero yo sé con lo que lucho, así que yo creo que esas cosas buenas a mí no me van a pasar, esas casualidades de la vida a mí no me van a pasar porque yo sé con lo que lucho y con lo que pienso en mi interior, sé lo complicado que pueden ser mis sentimientos y me tiendo a descalificar por esto. Pero si somos sinceros y volvemos a recordar quién era Ruth, podemos decir que si alguien tenía que estar descalificada era esta mujer, porque recordemos, era una mujer moabita, venía de un pueblo producido por el incesto, seguro había adorado a dioses falsos, seguro había participado en la sacrificación de algún niño, era viuda, significaba que no era virgen. En ese tiempo eso era un gran problema para esta mujer. No tenía hogar, era indigente, no tenía nada que ofrecer, no tenía una dote, no tenía nada con ella, no tenía nada más que una suegra. Venía, para el colmo de todo, venía con una suegra y una suegra amargada. Ruth 1, si puedes leer el capítulo 1, la misma Noemí dice que ella era una mujer amargada. Claro, se le había muerto el esposo y los 2 hijos, es entendible que sea una mujer amargada. Entonces, Ruth venía con una suegra amargada. Así que si alguien tenía que estar descalificada era esta mujer, porque ni siquiera era del pueblo escogido de Israel, era de una nación totalmente mala. Pero veamos qué dice Ruth Ruth 2, del 10 al 12. Dice, entonces Ruth cayó a sus pies. Venimos de que vos le dice, oye, quédate aquí a trabajar. Ella le dice que Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho yo para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Ruth sabía que ella tenía un pasado complicado, sabía que era extranjera, sabía que no merecía tanta bondad. Ella dice, ¿por qué me das tanta bondad si yo soy alguien que no la merece, que no clasifica para recibir tal bondad? Pero la respuesta de Boz es muy bonita. Él le dice, sí, lo sé. O sea, Boz sabía, era verdad. Es verdad que no era merecedora de tanta bondad, pero él la veía con otros ojos. Él la veía con los ojos de gracia. Él la veía con ojos de dignidad y de bondad. Y eso fue lo que hizo que la acogiera en ese campo. Y sabes, tal vez tú piensas que tu pasado, tus decisiones te descalifican, pero Dios te ve así como vos está viendo a esta mujer. Él sabe, Dios sabe cuáles son tus defectos, cuál ha sido tu pasado, cuál ha sido tus decisiones, pero eso no lo limita a Él para los planes que tiene para ti y para tu futuro que son de bien. No te descalifica para merecer la bondad y la misericordia de Dios. Yo diría que el hecho de ser descalificada te califica para recibir la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Hoy déjame decirte que tu pasado y tus errores de la vida no van a limitar ni van a hacer que Dios no cumpla los planes en tu vida, porque la providencia de Dios, el hecho de que Él quiera guiarte hasta sus bendiciones, no dependen de qué tan perfecto seas tú o qué tan bueno seas tú, dependen de que Él es un Dios bueno. Él hace que todo obre para tu bien, para tus bendiciones, porque Él es un Dios
bueno. Él es un Dios misericordioso. Él te conoce, sabe tus virtudes, tus defectos, sabe tus luchas, sabe tus logros, sabe tus triunfos, sabe tus fracasos, pero aún así, en su misericordia, Él ha decidido que tienes planes buenos, de bien, agradables para tu vida, más de lo que tú puedes imaginar. Dios le dio a esta mujer más de lo que ella pudiera soñar. Ella fue por las obras y Dios le dio una oportunidad de obtener más. Y es lo que Dios quiere para tu vida, es lo que el poder providencial de Dios tiene para ti. Tu pasado no te descalifica, mi pasado no me descalifica. Eso no hace que Dios salga huyendo. Y me encantaría, para finalizar, contarte una pequeña historia. No es nada extraordinario porque como iniciamos esta prédica, en este libro no suceden cosas extraordinarias, así que te voy a contar una pequeña anécdota que me pasó, una casualidad de la vida que me pasó, que me permitió ver la provisión sobrenatural de Dios en mi vida. Andrés siempre ha contado mi historia de cómo conseguí mi trabajo actual. Yo nunca la he contado y se las voy a contar en este pequeño tiempo. Resulta que, bueno, André y yo nos casamos. Yo me dedicaba 100% a Ágape, trabajaba a tiempo completo en Ágape. André trabajaba en Ágape, también tenía otros trabajos afuera, pero yo solo tenía Ágape y la verdad era simplemente porque no se me había presentado la oportunidad de tener un trabajo afuera. Ay, se me acabó el tiempo. Nunca había tenido una oportunidad de conseguir un trabajo afuera, así que por eso no tenía otro trabajo. Pero da la casualidad que pasa un tiempo, André y yo somos los pastores de aquí, y da la casualidad que un día conocimos a unas personas, a una pareja también de pastores que son muy amigos de nosotros. Empezamos a conocerlos, conectamos a ellos porque nos los presentaron otras personas y nos agradaron y seguimos en contactos con ellos. Y bien, simplemente se dio una amistad bonita y conectamos. Esto es muy importante porque yo soy una persona bastante tímida, soy bastante extrovertida y a mí hacer nuevos amigos se me dificulta un montón. No sé si tú te puedes identificar conmigo, pero a mí se me dificulta un montón. No es que no quiera, es que es como difícil. Si tú eres tímido e introvertido como yo, me entenderás. Pero a mí se me dificultaba un poquito conocer a nuevas personas. Pero conocimos a estas personas y André conectó con su esposo bien y yo conecté con ella bien y súper chévere. Y yo nunca le había hablado, pues ella sabía que yo era ingeniera, pero yo nunca le había dicho, oye, ¿sabes qué? Es que estoy buscando trabajo, no tienes un trabajito por ahí que me recomiendes. Yo nunca le había dicho nada. Da la casualidad que un día estábamos viajando juntos y ella me pregunta como que, oye, vale, ¿por qué no has trabajado? ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? Y yo, no, mira, fulana, es que no se me ha presentado la oportunidad, nunca ha pasado nada. He sabido de algunos, pero no se me da, mala suerte, no se me da. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Casualmente en esta temporada en mi trabajo han estado buscando a personas para trabajar y yo siempre recomiendo gente, pero las personas nunca quieren ese trabajo. Y yo, bueno, o sea, sí, si tú me dices, yo te mando mi hoja de vida y listo, que se dé lo que se tenga que dar. No me pongo brava si se da, pero listo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Manda tu hoja de vida, dame tu hoja de vida. Yo actualicé mi hoja de vida, llevaba 1 año sin trabajar en mi carrera, así que está bastante desactualizada, la actualicé y ¿sabes? Se la mandé, fulana, súper. Pasó como 2 meses y yo no tenía noticias de la situación, pero André y yo habíamos estado orando por un trabajo, por crecer económicamente, porque nuestra familia, nuestro hogar pudiera crecer económicamente, para no sentirnos, siempre decimos, nosotros contábamos cada moneda, cuando veíamos una moneda en el piso nos preocupábamos, porque decíamos, algo está faltando, no hemos pagado algo. Y estábamos en esta constante oración de queremos crecer como familia económicamente, poder ahorrar pensando en el futuro, hijos, casa. Queríamos crecer económicamente y hace rato estábamos orando por eso y conocimos a esta persona, le mandé mi hoja de vida, 2 meses, nada. Ya yo les dije, tengo este pensamiento, yo estaba pensando, no me lo dieron, seguro hay gente que sabe más, seguro que pasó eso. Y efectivamente no me habían elegido, así que yo dije, bueno, que sea lo que Dios
quiera, pero claro, ya uno se emociona y uno empieza a imaginar y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y no, que no te han elegido, yo estaba decepcionada. Y empecé de verdad a quejarme con Dios, a decirle eso, Dios, mi oración no funciona, tal cosa. Pero Andrés siempre se mantuvo fiel en la situación, él siempre me decía, no importa, el Señor proveerá, no importa, el Señor va a abrir las puertas, no importa, tengamos fe. Y él medio me levantaba la fe. Pasaron 3 meses, oigan, y absolutamente nada. Ya se estaba acabando el año, eso fue el año pasado. Y yo dije, ahora en diciembre, si no fue en septiembre, menos en diciembre. Ya claro, yo pasaba pendiente el celular, si me llamaban, si no sé qué. Yo nunca contesto números extraños, esos meses le contesté a todo el mundo. Pero ya era diciembre y yo dije, yo no voy a contestar. Ya lo que fue, fue, y lo que no fue, no fue. Y resulta que el 27 de diciembre del 2023 me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Ese trabajo es tuyo. Y para mí fue ver la mano y la bendición y la provisión de parte de Dios. Fue casualidad que yo conocí a esta persona que me ayudó con el trabajo. Fue de casualidad la conversación. No te voy a decir que se perdieron todas las hojas de vida y la única que quedó fue la mía y me eligieron a mí, o una voz del cielo le dijo a mi jefe, contrátala a ella. No pasó. Fue una situación completamente normal, pero eso me guió a mí, guió a mi hogar de poder tener la bendición de ese trabajo que nosotros tanto estábamos orando y tanto anhelábamos. Y para mí eso ha sido uno de los mayores milagros para mí de provisión de parte de Dios para mí y mi familia. Así que no sé qué situaciones hayas pasado en tu vida que creas que es casualidad. Ese es Dios obrando a tu bien. Y cree que Él lo va a hacer porque Él te ama, Él te escogió, Él quiere buenos planes para ti. Y créeme que sé que verás la bondad y la victoria de Dios en esta tierra. No sé cuándo, no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero estoy segura que va a suceder porque Dios es un Dios bueno y su providencia actúa a tu favor. Así que, ¿qué tal si oramos?